Hola, les saludo. Hoy no podría estar con ustedes presencialmente. Tengo un encuentro aquí con nuestra foranía, entonces no podré estar con ustedes, pero les dejo la clase grabada y les encargo, pues, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, la próxima semana, Dios permita, la resolvemos. Vamos a entrar con nuestro tema número 9 de lo que ya nos corresponde ahí en nuestro texto de estudio. Y recuerden que estamos viendo esta parte de cómo la iglesia se va vinculando en su origen con la Santísima Trinidad. Y hablamos ya hace 8 días de la iglesia en relación con Dios Padre y hoy vamos a ver la iglesia en relación con Dios Hijo. Voy a compartirles la pantalla de lo que vamos a utilizar el día de hoy para que entonces podamos nosotros tener ahí esta partecita de nuestra lección. Y bueno, pues es justamente esta partecita ahí de lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, pues ahí es donde vamos a ubicarnos. Vamos por aquí que conectemos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces decíamos cómo nos toca el día de hoy estar analizando esta partecita, esta realidad de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Es entonces la relación que va a tener el Señor, es nuestro tema 9, con la iglesia. Y es un concepto pues muy interesante que nos va justamente a referir una de las dimensiones pues más fundamentales de lo que nosotros somos en nuestra identidad. Ahí es cuerpo místico, ¿sí? El cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues vamos a ir dándole aquí a nuestro tema de hoy. Y esto nos tiene que poner primero en consideración de cómo y cuándo empieza esta realidad del cuerpo místico de Cristo. Tenemos que recordar que se trata de un tema que está presente en la Sagrada Escritura, podemos decir pues desde siempre, ¿no? Desde el mismo momento en el cual en la Escritura se empieza a hablar de la presencia de Cristo, en muchos momentos se va a considerar este tema. Ahí especialmente va a ser San Pablo el que nos va a ayudar a pensar en esto. Cómo la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero ojo, no es solamente una especie de imagen. Es hablar del cuerpo místico de Cristo en la idea paulina para encontrar ideas que nos ayuden a comprender la identidad de la iglesia. No solamente es así como una mera imagen, ¿no? Y cuando tenemos esta claridad en los textos paulinos, ¿se acuerdan cuando San Pablo se encuentra con Cristo? Entonces surge esa pregunta, ¿no? Saulo, Saulo, le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Y ahí uno podría preguntarle, bueno, Cristo no estaba siendo perseguido, estaba persiguiendo Pablo a los cristianos, pero no a la iglesia. Entonces, en ese momento ya empieza a darse una claridad. Al decir, ¿por qué me persigues? Pablo está persiguiendo a la iglesia, pero ahí, al decirse así, entonces la iglesia está teniendo una identidad con el Señor Jesús. Y Pablo lo va a comprender muy bien, tanto que después a la iglesia ya de Corinto, a los cristianos de Corinto así les llama. Ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso entonces a esa comunidad de Corinto así le llama, el cuerpo de Cristo. Se va dando, se va estableciendo entonces esa identidad pues que hasta la fecha nosotros pues la usamos. Ahora, esta realidad del cuerpo de Cristo se tiene que reconocer pues que puede prestarse a alguna confusión respecto a la Eucaristía, porque también en la Eucaristía nosotros hablamos del cuerpo de Cristo. Y entonces, para evitar que hubiera estas confusiones, por eso es que a este concepto de la iglesia, entonces se le agrega un adjetivo. Por ahí de la Edad Media se le pone el adjetivo del cuerpo, pero ya el cuerpo místico de Cristo. Esto es donde nosotros hacemos así la distinción entre Eucaristía y Iglesia.
La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, para que así haya esa especie de distinción. Ya en el siglo XX, el siglo pasado, el Papa Pío XII incluso va a publicar un documento, permítanme tantito porque tuvimos aquí el atoro. Ok, a ver qué pasó acá. Déjenme continuar. Ajá. Bueno, mientras está diciendo la conexión, les platico cómo ahí estamos. El Papa Pío XII en 1943 publica ya un documento que se llama Mystici Corporis. Y entonces, al tener este documento, la Mystici Corporis, ahí ya el Papa con toda claridad va justamente mencionando en qué radica esta condición de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Y hay dos elementos que en todo esto uno tiene que considerar. Por un lado, nosotros tenemos que hablar que el cuerpo místico de Cristo tendrá que ver con la realidad de la comunión. ¿Cómo es que nos vamos a unir justamente con el Señor? Pero también tenemos que hablar de la capitalidad de Cristo en ese cuerpo. Ahorita vamos a ir viendo entonces esta realidad. Y es fundamental que nosotros pues no lo perdamos de vista, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto mismo de la comunión. ¿A qué se refiere esta parte de la comunión donde estamos nosotros hablando de esta realidad? Aquí, pero ahorita estamos aquí teniendo algunos atoramientos, pero seguimos nosotros, vamos platicando, ¿sí? En esta realidad del cuerpo de Cristo como la comunión, tenemos que darnos cuenta que la comunión del cuerpo de Cristo es en razón justamente de su propia comunión espiritual que se da. Y aquí, pues esta parte es fundamental que nosotros lo podamos ir comprendiendo, ¿no? Se da una comunión y esta comunión es de carácter espiritual. Al decir que es de carácter espiritual, nosotros tenemos que reconocer que aquí tenemos la oportunidad de hablar que la comunión es gracias al Espíritu Santo. Ujú. Estoy teniendo aquí unos detalles con esta parte del internet, les pido una disculpa, pero bueno, vamos a ir elaborándolo con el discurso y mientras se vaya ahí conectando, lo vamos teniendo, ¿no? Pero por lo pronto, ahí seguimos. Sí. Bueno, ahora, en esta realidad, nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no? De saber que estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, sí, pero somos parte del cuerpo de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos pone a nosotros en esa condición. Es ahí donde nosotros decimos que se da una unión de carácter espiritual y esa unión es entre Cristo y entre cada uno de que los que creemos en Cristo, ¿no? Entre cada uno de los creyentes. Y aquí es justamente donde tenemos pues esta partecita que para nosotros pues va a ser importante, ¿no? Tenemos que reconocer, si estamos unidos a Cristo el Señor, es gracias, es gracias a la oportunidad que tenemos por el Espíritu Santo. Él es el artífice. Él es el que se encarga justamente de permitir que se dé esa unidad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esa comunión. Ahora, si aquí nosotros nos va quedando claro eso, pues por eso ponemos tanto énfasis en la cuestión de los sacramentos, porque es el Espíritu Santo el que hace eficaz los sacramentos, ¿no? Cada uno de los sacramentos
Sabemos nosotros, tiene una parte material, es un signo eficaz, pero este signo eficaz nos está comunicando una gracia, ¿no? Y esta gracia de Dios llega a nosotros, pero todo es gracias por la acción del Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo donde todo esto pues va a alcanzar esa realidad. Ahora, en todo esto sabemos, el mayor de los sacramentos es para nosotros la Eucaristía. Es donde podemos decir, permítanme tantito. Gracias. Es entonces aquí en el sacramento de la Eucaristía donde nosotros podemos decir se encuentra la causa de unidad para nosotros, de manera especial. Es ahí donde viene este contexto del alimento, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que en el valor del alimento se establece una causa de comunión? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fiestecita, una pachanga, bueno, pues en esa fiesta, en esa pachanga, resulta que nosotros invitamos a las personas con las cuales convivimos, con las cuales comulgamos, ¿no? Entonces, el alimento es un signo de esa comunión. Ahora, si recordamos en la Biblia, hay un ejemplo muy, muy importante cuando se trata del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes cuando está el hijo pródigo que se ha ido? Entonces, al momento de irse el hijo pródigo, queda en la pobreza y quiere alimentarse de lo que comen los puercos. El puerco no es porque sea malo en sí mismo, pero el puerco, recordemos, en la mentalidad judía es signo del mal, porque es un animal que está condenado a mirar siempre hacia abajo. En su anatomía, el puerquito no puede mirar al cielo. Entonces, cuando significa que aquel hijo quiere comulgar, quiere comer la comida del puerco, quiere hacer como un pacto con el mal. Y esto es lo que se tiene que romper. Por eso, todo alimento del que se participa es un signo de comunión. En el caso nuestro, al estar hablando de la Eucaristía, estamos hablando de que estamos haciendo esa comunión con Cristo, estamos hablando de esa comunión con el Señor. Estamos entrando a formar parte, ahí viene lo interesante, de su cuerpo. Ujú. Somos parte del cuerpo de Cristo porque comemos su propio alimento, más aún porque nos alimentamos de Él. Y entonces, esta iglesia que somos nosotros es por eso cuerpo de Cristo. Y al ser cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros pues debe reconocer esa condición que mantiene. Es gracias entonces a la acción del Espíritu Santo que a partir de los sacramentos y especialmente en la Eucaristía nos llena con esta gracia que nos permite a nosotros ser cuerpo de Cristo. Ahora viene el segundo aspecto. El segundo aspecto que nosotros subrayamos es este de la capitalidad. Ahí en la capitalidad es donde nosotros tenemos que subrayar que dentro de este cuerpo de Cristo, la palabra capitalidad nos recuerda la cabeza. Cuando hablamos de una ciudad capital, es la ciudad que es cabeza de aquella región, de aquel estado, de aquel país, ¿no? Entonces, en el cuerpo de Cristo hay una cabeza y esa cabeza es Cristo mismo, ¿sí? Nosotros somos adheridos a Cristo, somos hechos parte de su cuerpo, pero la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesús. No podemos nosotros olvidar eso. Esto tiene consecuencias, pues, para nuestra vida
de fe. ¿Cuáles son las consecuencias de esta realidad? Bueno, pues las consecuencias que es entonces es en la cabeza donde está la autoridad, ¿no? Es ahí en la cabeza donde está el dominio. Es pues la cabeza la que gobierna, es la cabeza la que manda. Si nosotros perdemos de vista esta situación, si nosotros perdemos de vista esta realidad, pues imagínense cómo nos iríamos quedando. Al tener un cuerpo descabezado, vamos a decirlo así, si yo tengo un cuerpo que no tiene cabeza, pues yo no sé si les ha tocado mirar cuando luego están las gallinas, ¿no? ¡Pum! Les mochan la cabeza cuando las están matando para prepararlas y allá anda la gallina como que dando vueltas para todos lados, pero al final, si no tiene cabeza esa gallina, pues no va a tener nada que la domine, no va a tener nada que le esté dando su orientación. Y esta es una realidad que no podemos negar. Entonces, al reconocer a Cristo, que es cabeza de este cuerpo, nosotros ahí tenemos pues también que tomar conciencia de esta verdad. Es Cristo el que nos está haciendo parte suya, es Cristo el que nos hace parte de su cuerpo y al hacernos parte de este cuerpo, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio. Ahora, bajo esta autoridad y bajo este dominio, nosotros tenemos que reconocer por eso en el Señor una capacidad unitiva. Es gracias a Él, justamente, es gracias a su actuar, que somos nosotros unidos al Señor por esa acción del Espíritu Santo, pero es Cristo el que nos está permitiendo hacernos parte de su cuerpo. Y con esto, entonces, tiene un influjo salvífico. ¿Qué significa el influjo salvífico? Pues que nos está dando, nos está comunicando la vida nueva, la vida eterna. Recordemos que la vida eterna es la comunión, ¿no? Cuando uno se hace parte del cuerpo de Cristo y permitimos que sea el Señor el que nos guíe, el que nos gobierne, es justamente entonces ahí donde le damos su lugar a Cristo. Él es el que nos va a ir orientando, nos va guiando, y entre más estamos en comunión con Él, haciendo su voluntad, más estamos realizando el cielo, más estamos realizando esa salvación que ahí nos tiene. Esto es reconocer entonces cómo en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es, gracias a esto, se une a esto por esta comunión, pero también reconociendo que la cabeza es Cristo. Ahora, damos un paso más. En esta situación, entonces, uno tiene que reconocer, ¿no? Ya está en la iglesia. Ya vimos que esta iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que detrás de esto hay una comunión gracias a la acción del Espíritu Santo y aquí decimos que Cristo es la cabeza. Bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero demos nosotros un paso más. Por esta unión, nosotros también podemos hablar y podemos usar otra imagen donde en la escritura siempre se ha puesto el acento para hablar de esta unión Cristo-Iglesia. Y vamos entonces a hablar de cómo la iglesia también se puede comprender como esa esposa de Cristo. Y al ser esposa, la iglesia también va a ser llamada a ser madre y una madre que sea fecunda. En el Antiguo Testamento, esta imagen esponsal es muy socorrida, es muy querida. La imagen esponsal es muy querida por los profetas. ¿Cuántas ocasiones nosotros podemos comprender que sale Dios al encuentro de su pueblo? Y entonces se ve a Dios como ese esposo y el pueblo se ve como la esposa. Ujú.
Y ahí es donde viene entonces la figura de la alianza, la figura de los desposorios. Ajá. Se va a desposar el Señor con ese pueblo mediante una alianza nupcial, una alianza matrimonial con su pueblo. Así es presentado en tantas veces en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí sabemos en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, como muchas ocasiones, entonces pues va a haber situaciones que van a estar complicadas porque resulta que el pueblo ha cometido infidelidad y que entonces Dios viene y Dios perdona y es acá donde viene a hacerse esa especie como de estira y de afloja, ¿no? Para que entonces el pueblo vuelva justamente a su esposo, al Señor. En el Nuevo Testamento, esta imagen se vuelve a utilizar. Esta imagen se usa donde ahora Cristo asume el papel justamente del esposo, ¿no? Y la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, es la esposa. Y entonces viene a darse un encuentro entre ambos. Este encuentro, esta venida de Cristo es para desposar al pueblo, para desposarnos a nosotros. Y de esta forma, así comprender bajo la imagen de esta unión conyugal, de esta unión matrimonial, pues lo mismo que se venía arrastrando desde el Antiguo Testamento. Esta imagen ayuda porque en la Escritura sabemos que cuando se habla del matrimonio, se dice que los dos formarán una sola carne, es decir, un solo cuerpo. Ujú. Entonces, ahí se refuerza esta idea que nosotros hoy venimos trabajando. La iglesia es cuerpo de Cristo. Los dos, Cristo y la iglesia, esposo, esposa, una sola carne, un solo cuerpo, y es justamente lo que nosotros estamos considerando. Por eso es importante esta imagen de la esponsabilidad. Así como nosotros vemos las cosas, vamos a encontrar muchos testimonios desde los santos padres en la Edad Media donde se habla de esto. ¿Qué es lo hermoso de esta imagen? Primero, hablando de la imagen del amor, así desde esta realidad de esta alianza nupcial, pues nos vamos a dar cuenta que entonces tenemos a un Dios que tiene la iniciativa. Dios es el que sale a buscarnos para amarnos. Dios es, digamos, el que anda pidiendo tu mano, el que anda pidiendo nuestra mano. ¿Por qué? Porque de Dios se trata. Y esta iniciativa nos habla de esa gratuidad del amor. El amor es gratuito, el amor no es entonces que yo me lo esté ganando, se me da. Y esta gratuidad a nosotros nos queda clara, más que clara, en Cristo el Señor. Entonces, esto le da sentido a todo matrimonio, ¿no? Pero también le da sentido también a la iglesia. Todo matrimonio debe partir, al igual que esto, por una iniciativa gratuita de Dios. Y al mismo tiempo debe recordar esto que le da sentido a la iglesia, le debe dar sentido a un auténtico matrimonio. Otro elemento que aquí es fundamental que se subraya, podemos decir nosotros, en esta imagen, es que ciertamente estamos hablando de una unión, ojo, pero no de confusión. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, en la pareja, es una pareja, pero son dos personas. Pues aquí estamos justamente con lo mismo, ¿no? Tenemos aquí, podemos decir, la persona divina, Cristo y la persona eclesial, todos nosotros. Y se da esta unión, pero sabemos que es una unión mística. Y entonces, aunque se da la unión, se mantienen dos personalidades que son diferentes. Es por un lado Cristo y por el otro lado la iglesia, ¿no?
no podemos nosotros pensar que entonces la iglesia se confunde con Cristo. No, no. Esto no sería justo, porque entonces nosotros ahí estaríamos como usurpando algo que no nos toca. ¿Estamos unidos a Cristo? Sí. ¿Somos hijos adoptivos de Dios? Sí. Pero nuestra naturaleza original no es la de Cristo. Y esto creo, pues nos queda claro. Ahí, aquí es donde algunos autores, como San Agustín, Santo Tomás, usan conceptos. Por ejemplo, Santo Agustín habla por eso del Cristo total. Cristo más la iglesia, ¿no? Es ahí un concepto que usa el santo de Hipona. Santo Tomás habla por eso aquí de una persona, pero una persona mística, es decir, que tiene una unión, pero de carácter místico, de carácter espiritual. Y así se va entonces asociando la iglesia con Cristo el Señor. Así, desde esta óptica, uno puede decir, pensemos, no sé, en la Virgen y en San José. Fíjense de qué manera lo vamos a hacer. Sí, nosotros estamos hablando de que se da un matrimonio. Nosotros, en la actualidad, para hablar del matrimonio, hablamos de un compromiso. Este compromiso nupcial es lo que llamamos la pedida de mano, ¿no? Ujú. Entonces, ya cuando está la pedida de mano, ya están acá los desposorios. Es ahí lo que pasó con José y María. Todavía no vivían juntos, pero ya estaban desposados. Ya estaba el momento, ¿no? Y después vendrá ya el momento tal de las nupcias, ¿no? Ya el momento mismo de la boda, del matrimonio, cuando ya esto se está consumando, ¿no? Se consuma esa unión que se tiene. Bueno, esto mismo es lo que podemos decir está sucediendo con nosotros la iglesia. Desde el momento mismo en que el Señor sale a nuestro encuentro, ¿no? Cuando Cristo el Señor viene y se acerca con nosotros, entonces desde el momento mismo de la encarnación, el momento mismo de todo el actuar del Señor Jesús, ya justamente viene a hacer esa pedida de mano, viene a entregar su vida por nosotros para desposarnos, ¿no? Pero la consumación será al final de los tiempos. Recordemos cómo el libro del Apocalipsis, ahí mismo, nos habla justamente en el cielo, habrá un banquete nupcial, las bodas del Cordero, ¿no? Donde entonces pues se cumplirá lo que ha sido anunciado y es de lo que nosotros pues participamos. Aquí es donde tenemos esta condición matrimonial nupcial con el Señor. Y qué importante es que lo sepamos disfrutar y lo sepamos gozar. Acá es donde justamente se da todo ese matrimonio, pero que no es un matrimonio entendido solamente como un hecho puntual y ya, eso y ya. No, no, es todo este recorrido, ¿no? Y al tener este recorrido, entonces estas nupcias, pues son algo que se van a ir generando paulatinamente y que podemos decir tendrá un momento cumbre, tendrán un momento, lo pongo acá, que será muy especial en el momento de la entrega de Cristo, en el momento de la cruz. Ahí en el misterio pascual del Señor es donde está como el punto focal, el centro de todo esto, porque es ahí en la cruz donde el Señor se entrega por nosotros. Y la entrega que el Señor hace por nosotros es en razón para que nosotros tengamos esa vida nueva como esposa de Cristo, pero también ahí vendrá la dimensión de la maternidad. Y viene esa comparación. Ya, esto que les voy a comentar ya lo hemos visto, ¿no? Hace una comparación de Adán y Eva, ¿sí? Del costado abierto de Adán, recordemos la escena del Génesis, del costado abierto de Adán, ahí en el Génesis, surge Eva.
Ujú. Ahora, acá del costado abierto, se dice entonces del nuevo Adán, ¿sí? Acá ahora surge la nueva Eva. Y la nueva Eva, el nuevo Adán, estamos refiriéndonos, el nuevo Adán es Cristo, la nueva Eva es la iglesia. Ujú. Y así como a Adán se le quitó su costilla para que de ahí surgiera, de ese costado abierto, al nuevo Adán, del costado herido, del costado abierto, sabemos que salió sangre y agua. La sangre que nos remite al sacramento de la Eucaristía y el agua que nos remite al sacramento del bautismo. Y es entonces donde por este sacramento del bautismo, por este sacramento de la Eucaristía, entonces esta nueva Eva, la esposa, sí, vamos a ponerlo acá, la esposa ahora se convierte también en madre, una madre que está llamada a dar la vida, una madre que está llamada a ser fecunda, a dar vida. Y aquí es lo que nosotros podemos decir. Va a estar llamada a dar esa vida y al dar esa vida es por ello que nosotros nos hacemos parte del cuerpo místico del Señor Jesús. Así como entonces los esposos son una sola carne, ahora también los hijos al ser parte de ello, están pasando a una nueva dimensión. Y ese sería el tercer elemento, ¿no? Así como está esa iniciativa gratuita de Dios, así como se unen la iglesia y Cristo, deseamos ahí en la cruz, entonces viene este tercer elemento, esa maternidad y esa fecundidad que nosotros vamos a descubrir en la iglesia a partir de el encuentro, ¿no? Y aquí entonces nosotros tenemos que comprender que la misma iglesia entonces va por un lado, la iglesia, que es ahora, puedo agregar, esposa y madre. La iglesia da a luz a sus hijos. La iglesia da vida a sus hijos, pero también sus hijos, en sentido contrario, sus hijos la hacen madre. Y bueno, pues lo sabemos, ¿no? Si una mujer no tuviera hijos, pues no sería madre. Entonces, es acá donde los hijos también le dan a la mujer, en este caso la iglesia, esa condición de madre. Así sucede, ¿no? Y esto es, pues, la manera en la cual entonces la iglesia, por esa iniciativa de Dios, es la esposa de Cristo y se convierte en madre. Y viene una de las imágenes, la verdad, que son de mis favoritas para hablar del misterio de la iglesia. Se dice que también la iglesia, ¿sí? Es acá, por todo esto, como la luna. A la iglesia se le aplica el misterio de la luna. Entonces, pensemos un poco en esta realidad. ¿Cómo es que es la luna y cómo es que está todo esto? Si nosotros pensamos primero en el sol, voy a hacer aquí que ahorita van a ver unos dibujitos, no soy bueno en esto, pero bueno, pues ahí le hacemos al intento, ¿no? Ahorita lo verán. Entonces, el sol lo que hace, pues, es da luz, ¿no? El sol lo que hace es ilumina, da luz, da calor. Bueno, esa luz, pues, llega también justamente a la tierra, donde estamos nosotros, ¿no? Pero este mundo, sabemos, pues va dando una serie de giros. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando ahí de los movimientos de traslación, lo que le da a la, ¿sí? Le da a la Tierra las estaciones que conocíamos. Antes eran mucho más ciertas, ¿no?
Pero en torno a la Tierra, ahí viene lo que nos interesa a nosotros, en torno a la Tierra está la Luna. Y sabemos que la Luna hace un recorrido de rotación. Está rotando en torno a la Tierra, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la Luna, va a depender si la Luna recibe la luz del Sol. Ahí estamos ya con el dibujito. Ahí tenemos entonces la Luna. Sí. Si la luna está de frente, sabemos que es la luna nueva, la luna llena, el cuarto menguante, cuarto creciente, las fases de la luna, ¿no? Bueno, en las fases de la luna, nosotros podemos darnos cuenta cómo está la iglesia. A veces la iglesia es como esa luna nueva, no se ve nada, o es la luna llena, brilla esplendorosa, pero también a veces es la luna menguante, está viniéndose abajo, ¿no? O a veces es esa luna creciente, está otra vez viniendo para arriba. Y entonces, por eso es una imagen que se usa para hablar de la iglesia, el misterio de la luna. Si la iglesia deja que el mundo, las cosas mundanas, la tapen, no recibe la luz de Cristo y pierde entonces esa luz. La iglesia, por eso decimos nosotros, la iglesia no tiene luz propia, ¿eh? Recordemos esa partecita. La iglesia como tal no tiene esa luz propia, no le corresponde. La iglesia más bien recibe la luz, la iglesia recibe la luz que comparte el sol, ujú, y que sabemos que es Cristo. Entonces, la iglesia busca reflejar esa luz de Cristo. Y así el misterio de la luna se aplica justamente a nuestra iglesia. Es Cristo, por ello, dice el Vaticano II, es Cristo el Señor, que es la luz de las gentes, es la luz de las naciones. Y al hacerse la luz de las gentes, la luz de las naciones, esto mismo se lo comparte a la iglesia, porque la iglesia no tiene esa luz propia. De aquí viene, le recordarán por supuesto, el famoso documento de la Lumen Gentium. Es lo que significa. La iglesia es luz de las gentes, es luz de las personas. Y con esta luz, que no es nuestra, es la luz de Cristo, estamos llamados a salir de nosotros para iluminar a los demás, a los demás. Y ahí viene entonces ya nuestro desarrollo más fuerte en este documento del Vaticano II. El Vaticano II es un concilio, sabemos nosotros, de carácter eclesiológico. Hay dos preguntas que la iglesia tiene que responder. Hay dos preguntas. La primera pregunta es, iglesia, ¿qué dices de ti misma? Ujú. Esto tiene que ver con su propia identidad. Y al ver qué dices de ti misma, bueno, entonces esto se va a plasmar en el documento de la Lumen Gentium. Ahí es donde está esta respuesta, en la Lumen Gentium. Ujú. Pero también en este concilio Vaticano II se hace una segunda interrogante a la iglesia, ¿eh? Y también se pregunta, ¿qué dices de ti al mundo? ¿Qué dices de ti a los hombres, no? Y aquí es donde nosotros estamos viendo lo que es su tarea, su misión. Ujú. Y este documento es el que nosotros conocemos como la Gaudium et Spes. Recordemos, ¿no? Gozos y esperanzas. Eso es lo que la iglesia está llamada a decirle al mundo, cosas buenas, gozos y esperanzas. Si nos observamos
Aquí hablamos del ser de la iglesia y aquí hablamos del quehacer que tiene la iglesia y que entonces en el Vaticano II se tenía justamente esa conciencia. Esa es la parte que también pues hoy nos toca, ver cómo la iglesia tiene que tomar conciencia de su identidad para que después pueda reflejarlo hacia los demás. Bueno, a partir de esta realidad, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros en este documento de la Lumen Gentium, ¿no? ¿Qué es lo que el Vaticano II, podemos decir nosotros, pues ya nos va a mostrar de la Iglesia como ese cuerpo de Cristo, del cual hoy nos estamos refiriendo, con los elementos que vamos viendo? Bueno, cosas que nosotros podemos ir teniendo de la conciencia. Ujú. La iglesia, cuerpo de Cristo, es entonces algo que se va a alimentar, decíamos, en la Eucaristía. Y esto conlleva la vivencia de la misma liturgia. Entonces, la liturgia como tal no solamente es una mera celebración, la Eucaristía no solamente es en el templo, dado que nosotros nos hacemos parte, ¿sí? Dado que nosotros nos hacemos parte de Cristo en el sacramento por el Espíritu, como ya lo habíamos visto, esto se tiene que vivir en el amor. Ujú. Y por eso, al salir de la Eucaristía, tenemos que seguir viviendo la Eucaristía. Tengo que seguir viviendo justamente ese amor, para que se me siga incorporando, es decir, para que siga siendo iglesia, para que lleve esos gozos y esperanzas. Entonces, la cuestión de la liturgia continúa más allá del mismo templo. La cuestión de la liturgia va más allá del templo y me exige, ¿no? Como ese acto de amor, salir al encuentro del hermano y hacerlo parte de esta iglesia, integrarlo a esta comunidad. Así entonces podemos darnos cuenta que en la vivencia eclesial nosotros tenemos que tomar conciencia, sí, que estamos como comunidad unidos a Cristo, ¿no? Cristo cabeza, cuerpo de Cristo, pero que también al mismo tiempo la iglesia, ujú, al ser cuerpo de Cristo, es también un cuerpo sacramental. Y al decir que la iglesia es un cuerpo sacramental, estamos diciendo que nos agregamos a la iglesia por el sacramento que nosotros estamos también ahí recibiendo, ¿no? Entonces, cada sacramento nos ayuda a ser parte del cuerpo de Cristo, pero en la misma circunstancia, nosotros tenemos que hacer presente ese sacramento. Y ese sacramento lo hacemos presente cuando vivimos la fraternidad, cuando vivimos ese amor fraternal, cuando vivimos la concordia, que es el mismo corazón, ¿no? Esta parte es lo que nos hace partícipes del mismo cuerpo que nosotros tenemos con el Señor. Aquí viene nuestro desafío. Aquí viene para nosotros nuestra grandísima tarea. Y en esta tarea, pues tenemos que ponerle todas las ganas. Aquí no podemos nosotros olvidarnos de ello. Si nosotros nos olvidáramos de lo que nos corresponde, pues no, hombre, estaríamos así como que pero muy extraviados. Ahora, en esta situación que hoy pasamos, ujú, vamos a descubrir también que dado que tenemos esa tarea, a lo largo de la historia ha habido como dos énfasis y que es importante darnos cuenta de ellos
porque en algunos momentos se puede desvirtuar todo esto del cuerpo de Cristo. En algunos momentos, especialmente en el primer milenio, se enfatizaba justamente esta parte mística de la iglesia, ¿no? La iglesia como cuerpo de Cristo. Pero más adelante, en la Edad Media, empezó a enfatizarse la parte visible, la parte más corporativa. Y al hacer el énfasis más en lo corporativo, pues va a haber un detalle pues, que se va a ir perdiendo porque solamente se están fijando en lo que es visible y no le ponen tanta atención a lo invisible y que es toda la gracia justamente que estamos recibiendo de parte del Señor. Aquí es donde nosotros pues tenemos todo un desafío, ¿no? Cuando nosotros solamente vemos el aspecto exterior, solamente nos quedamos con una parte de la iglesia, pero también puede pasar al contrario, cuando solamente vemos el aspecto interior y nos quedamos con otra parte de la misma iglesia. Y no puede ser ni una ni otra. Aquí la iglesia tiene que recordar, se debe mirar bajo una perspectiva, llamamos aquí a esto, de carácter sacramental. La perspectiva sacramental es recordar cómo Cristo actúa entre nosotros y cómo esta acción de Cristo pues sirve para dar esta comprensión, porque está presente en los sacramentos. Esto implica, por un lado, que tenemos entonces un signo, sí, pero es un signo visible. Y ese signo visible es de la acción interior. Aquí nosotros podemos decir de la acción invisible de la gracia, ¿no? Entonces, la gracia no es algo que nosotros podamos ver, pero sabemos que actúa, sabemos que está. Y entonces, así, la iglesia es también un signo visible. Ahí estaría la parte mística, la parte que es la parte, perdón, la parte corporativa, no la parte mística, ¿sí? Porque es lo que ahí se está enfatizando. Aquí vamos, ahorita les voy mostrando, ya perdí la imagen, pero ahorita que se recupere, vamos a ir viendo, primeramente Dios. Y del otro lado, la parte invisible hace referencia entonces a esa parte mística, ¿no? Y es como se va entendiendo, es como se va comprendiendo el papel justamente de la gracia. Esta realidad, pues uno la tiene que valorar, esta realidad uno la tiene que considerar. Ahora, en la Lumen Gentium, nosotros en el documento de la Lumen Gentium número 7 vamos a tener aquí una especie de síntesis de todo esto. Estamos viendo cómo justamente está el Señor Jesús y el Señor Jesús, decíamos, viene, participa de su encarnación, después de la encarnación, tiene la vivencia de su misterio pascual, desde ese misterio pascual nos da la redención, la salvación, y esta victoria de Cristo sobre la muerte es la que para nosotros nos concede la redención. Bueno, esta dinámica que nos presenta la Lumen Gentium, esa dinámica de la Lumen Gentium es la que nosotros vamos a gozar para hacernos parte de su cuerpo, ¿no? Esa es su victoria. Esa es justamente la victoria del Señor. Esa es su gracia. Entonces, cuando Cristo está venciendo a la muerte, estamos hablando de esa salvación, de esto que va a ser la comunión de una vida nueva con el Señor Jesús. Victoria de Cristo sobre la muerte. Así entonces, nosotros participamos, como hemos mencionado, ¿sí? De esta victoria
a partir de la Eucaristía, ¿no? Ese es el alimento. Nos alimentamos y por eso nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, gracias a que en el sacramento de la Eucaristía nos llega esa gracia que nos participa de esta victoria. Esto mismo, dado que es Cristo el que salva, nos hace enfatizar de que está también el Señor siendo la cabeza de la iglesia, del cuerpo, y también esta partecita nos da el recordatorio de que estamos hablando de que la misma comunidad, la misma iglesia, tiene entonces un carácter sobrenatural. Y este carácter sobrenatural que corresponde, que tiene la iglesia, es porque Dios mismo se lo está dando, ¿no? Y no es que seamos igual a Cristo, sino que es el carácter sobrenatural. Y así entonces nosotros comprendemos cuál es la naturaleza que tenemos. Ahora vamos a ir aterrizando, nos presenta hoy algo importante esta guía, sí. ¿Cuáles son las cuestiones, las implicaciones pastorales que corresponden a todo esto, ¿no? Hay como tres cosas bien importantes que no podemos perder de vista, hacer a un lado en toda esta situación. La primera de ellas tiene que ver juntamente para que nosotros no nos perdamos en una iglesia funcional, una iglesia jurídica, una iglesia nada más que esté buscando funciones, no. Ante todo tenemos que recordar, es nuestra tarea ser una iglesia de caridad. Porque es entonces en la caridad donde por ese amor nos hacemos parte unos de otros. Luego, la segunda implicación pastoral es justamente que todos nosotros sabemos, por Cristo, nos hacemos parte de su pueblo, somos ese pueblo mesiánico, ¿no? Cristo es el Mesías. Y entonces todos somos partícipes, sí, del sacerdocio de Cristo. Somos partícipes del sacerdocio de Cristo. Y ese sacerdocio de Cristo, sabemos nosotros, es, por un lado, el sacerdocio común que tenemos todos y del otro lado tenemos el sacerdocio ministerial. Bueno, si hablo del sacerdocio común, aquí estaré yo haciendo clara referencia a lo que podemos ver sería el cuerpo de Cristo y en el ministerial sería la cabeza, ¿sí? De esta unidad que es justamente nuestra iglesia. Y nuestra tercera aplicación pastoral en esta dinámica sería para cada uno de nosotros, sabiendo que si la iglesia en Cristo es esa persona mística, entonces al considerar esta persona mística como se concibe en el documento de Santo Tomás, esto exige que la iglesia tenga también una autoconciencia, que nosotros tengamos ese ejercicio de saber pensarnos, de saber decir, esta es mi identidad, quién soy yo, esta es mi chamba, esta es mi tarea. Y a partir de ello, entonces, descubrir lo que nos toca y lo que nos corresponde. Bueno, esto sería lo del vínculo justamente de Cristo con la iglesia. Queda ahí ahorita ya el mapa completo, ahorita también se los enviaré. Y bueno, espero que con esto pues podamos ir avanzando en esos temas. Si hay alguna cuestión que quede por ahí pendiente, les encargo, puedan hacérmela llegar para la próxima clase. Vamos a concluir nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento que nos has permitido congregarnos en tu nombre. Ayúdanos a ser más iglesia, a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo de la iglesia, para que integrados a la iglesia, el cuerpo de Cristo, tu Hijo, por la acción del Espíritu Santo, algún día gocemos plenamente de tu presencia. Te pedimos también, te ofrecemos también todo el esfuerzo de esta jornada por la salud y recuperación del Papa Francisco. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre, que así sea. Tengan todos buena tarde.